Si dos desarrolladores pueden bifurcar Bitcoin y conseguir redefinir lo que es Bitcoin, entonces no tendré más remedio que declarar que Bitcoin es un proyecto fracasado. Esta es una cita sacada de un correo electrónico enviado por Satoshi Nakamoto en un momento en el que los inversores institucionales intentaban hacerse con el control de Bitcoin gracias a la ayuda de ciertos desarrolladores, mineros de Bitcoin y empresas de criptomonedas. Afortunadamente, sus intentos fracasaron. No obstante, los recientes movimientos de gestoras de activos como BlackRock, megabancos como JP Morgan y reguladores financieros como el Gafi sugieren que están a punto de intentarlo de nuevo. Hoy vamos a contarte la historia de cómo los inversores institucionales intentaron hacerse con el control de Bitcoin, cómo ganó la comunidad de Bitcoin, qué están haciendo ahora los inversores institucionales y cómo podemos contraatacar. Empezaremos diciendo que casi toda la información de este vídeo procede de un brillante libro titulado, citamos, La guerra por el tamaño de bloque, la batalla por el control de las reglas del protocolo de Bitcoin. Ha sido escrito por Jonathan Beer, jefe de investigación de BitMEX. Te recomendamos encarecidamente que lo leas si tienes tiempo. El enlace estará en la descripción. Ten en cuenta que estamos omitiendo muchos detalles por cuestión de tiempo. Para empezar, queremos preparar el escenario con una cita increíble del comienzo del segundo capítulo del libro. Es un poco larga, pero es necesaria para poner en contexto todo lo que vamos a contar. También te ayudará a comprender y a apreciar lo lejos que han llegado las criptomonedas. Citamos: durante los primeros días de Bitcoin, de 2009 a 2011, todo el ecosistema se basaba en un único componente de software, el cliente de Bitcoin. Este software estuvo disponible inicialmente para Microsoft Windows y constaba del monedero, el nodo completo y el minero. No había aplicaciones móviles, ni comercios, ni páginas web de apuestas, ni mercados en la red oscura, ni productos negociados en bolsa, ni exchanges, ni inversores institucionales. Solo una aplicación de software primitiva y básica. Lo único que se podía hacer era minar criptomonedas, enviarlas y recibirlas. En aquel momento, Bitcoin era bastante inútil y a primera vista el sistema no parecía tener mucho valor ni potencial. Para interesarse por el sector había que tener imaginación. Había que anticiparse muchos pasos y conceptualizar cómo se desarrollaría y cambiaría el sistema con el tiempo. Fin de la cita. Obviamente, había muchas opiniones diferentes sobre cómo debía evolucionar Bitcoin, pero en general se dividían en dos bandos: los que creían que su objetivo principal era hacer un nuevo sistema de pagos y los que creían que era hacer un nuevo sistema monetario. Los que creían que el objetivo principal de Bitcoin era hacer un nuevo sistema de pagos imaginaban un mundo en el que BTC se convertiría en una moneda como el dólar y Bitcoin se convertiría en la capa base de todos los pagos a nivel mundial. Esto requeriría hacer muchos cambios en Bitcoin, concretamente hacerlo más rápido. Los que creían que el propósito principal de Bitcoin era hacer un nuevo sistema monetario, imaginaban un mundo en el que BTC se convertiría en dinero como el oro y Bitcoin se convertiría en la capa base para las liquidaciones de gran valor. Esto no requeriría hacer muchos cambios en Bitcoin, podría permanecer casi igual. Se pueden resumir estas diferencias de perspectiva como que en el primer caso BTC es dinero digital y en el segundo caso es oro digital. Por supuesto, la mayoría de los inversores institucionales creían inicialmente que el objetivo principal de Bitcoin era hacer un nuevo sistema de pagos, mientras que la mayoría de los usuarios de Bitcoin creían que su objetivo principal era convertirse en un nuevo sistema monetario. Esto dio lugar a dos bandos, los llamados BitBlockers y los llamados Small Blockers. Si has visto nuestro vídeo sobre las criptomonedas más rápidas, sabrás que una de las formas para hacer que sean más rápidas es aumentando el tamaño de cada bloque en la cadena de bloques. De nuevo, esto es lo que los inversores institucionales, también conocidos como BitBlockers, querían para Bitcoin. Era necesario si querían que se convirtiera en un sistema de pagos. Sin embargo, desde el punto de vista de los usuarios de Bitcoin, también conocidos como Small Blockers, aumentar el tamaño de los bloques de Bitcoin podría hacer imposible que Bitcoin cumpliera su objetivo principal de ser un nuevo sistema monetario. Esto era así por muchas razones, pero principalmente porque podría sentar el precedente para cambiar el suministro total de BTC de 21 millones.
Otra razón por la que los small blockers estaban en contra de un aumento del tamaño de los bloques es que podría reducir la descentralización de Bitcoin con el tiempo. El motivo es que cada vez menos nodos podrían almacenar el historial completo de transacciones de Bitcoin si su cadena de bloques creciera demasiado rápido. Esto es algo que hemos visto con otras criptomonedas. Lógicamente, si el suministro de BTC estuviera sujeto a cambios y la cadena de bloques de Bitcoin estuviera centralizada, no sería un buen depósito de valor. Sería como si el suministro de oro estuviera sujeto a cambios y solo unas pocas instituciones pudieran verificar qué es oro de verdad y qué es oro falso. Además, muchos small blockers creían que Bitcoin aún podía soportar un nuevo sistema de pagos en su cadena de bloques. Solo creían que este propósito era secundario a la creación de un nuevo sistema monetario, lo que en última instancia implica quitar a los bancos centrales y a los gobiernos la capacidad de controlar el dinero. Sin duda, un objetivo mucho más ambicioso. Jonathan, el mencionado autor del libro, resumió las diferencias entre los BitBlockers y los Small Blockers de la siguiente manera. Citamos: los BitBlockers priorizaron el corto plazo, mientras que los Small Blockers se centraron en el largo plazo. Los BitBlockers daban prioridad a la experiencia de usuario, mientras que los Small Blockers favorecían que el sistema fuera más resistente. Los BitBlockers daban prioridad al crecimiento, mientras que los Small Blockers pensaban más en la sostenibilidad. Los BitBlockers eran más pragmáticos y centrados, mientras que los Small Blockers eran más científicos y teóricos. Ahora bien, se te podría perdonar que pensaras que Satoshi estaba del lado de los Small Blockers. El correo electrónico citado en la introducción podría dar esa impresión. De hecho, hay muchos otros correos electrónicos y artículos que sugieren que Satoshi estaba abierto a aumentar el tamaño de los bloques de Bitcoin, al menos al principio. Lo creas o no, Bitcoin no tenía inicialmente un tamaño máximo de bloque cuando fue lanzado en enero de 2009. No fue hasta septiembre de 2010 cuando se introdujo un límite de tamaño de bloque de 1 megabyte, un cambio que había propuesto unos meses antes el propio Satoshi. En realidad, no se sabe por qué estableció este límite. Lo que se sabe es que la preocupación por este límite surgió apenas un mes después. Otro de los primeros desarrolladores de Bitcoin, Jeff Garzik, argumentó que había que eliminar el límite de 1 megabyte si Bitcoin quería competir con empresas como PayPal en términos de velocidad. Se podría decir que Jeff fue el primer BitBlocker. 15 minutos después, Jeff recibió una respuesta de Michael Marquardt, uno de los primeros impulsores de Bitcoin y creador del primer explorador de bloques de Bitcoin. Michael advirtió a Jeff de que si intentaba aumentar el tamaño de los bloques, provocaría una bifurcación dura. Como tal, se podría decir que Michael fue el primer small blocker. Para quienes no estén familiarizados, una bifurcación dura o hard fork se produce cuando se realiza un cambio en una cadena de bloques, pero no todos los nodos de la cadena están de acuerdo con las nuevas reglas. El resultado es una división de la cadena en la que una cadena de bloques sigue las reglas antiguas y la otra las nuevas, con lo que ambas cadenas son menos seguras. En ese sentido, una bifurcación dura motivada por un aumento del tamaño de los bloques era otra de las razones por la que los small blockers se oponían. El motivo es que haría que Bitcoin fuera menos seguro. Satoshi estuvo de acuerdo con Michael por esta razón y no se aumentó el límite de 1 megabyte. El debate sobre el tamaño de los bloques quedó en esencia zanjado hasta agosto de 2015. En agosto de 2015, Mike Hearn y Gavin Andresen anunciaron su apoyo a una propuesta para una nueva versión de Bitcoin llamada Bitcoin XT. La propuesta había sido publicada inicialmente por Gavin en julio de 2015 en el GitHub de Bitcoin como propuesta de mejora de Bitcoin 101 o BIP 101. Búscala si tienes tiempo. Como habrás adivinado, Bitcoin XT aumentaría el tamaño de los bloques de Bitcoin de 1 megabyte a 8 megabytes y luego duplicaría su tamaño cada año hasta 2036. Para entonces, cada bloque de Bitcoin tendría la friolera de 8 GB, lo que garantizaría que solo un puñado de nodos podría almacenar todo el historial de Bitcoin. Naturalmente, los BitBlockers argumentaron que era necesario aumentar agresivamente el tamaño de los bloques de Bitcoin para que se convirtiera en un sistema de pagos global.
También argumentaron que no habría una bifurcación dura porque la mayoría de la gente de la comunidad Bitcoin, incluidos la mayoría de los nodos, apoyaban el aumento del tamaño de los bloques de Bitcoin. Naturalmente, los small blockers no estaban en absoluto de acuerdo con esto, de ahí el subtítulo de The Guardian en un artículo del lunes siguiente, citamos, "La guerra de Bitcoin ha comenzado". Aquí es donde es extremadamente importante poner las cosas en perspectiva. Para empezar, Mike y Gavin fueron dos desarrolladores de Bitcoin muy influyentes. Mike era un ingeniero de Google que trabajaba en Bitcoin en su tiempo libre y programó el código de Bitcoin que hizo posible la creación de los primeros monederos de criptomonedas para móviles. Gavin fue especialmente influyente. Fue uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin y es famoso por crear el primer faucet de Bitcoin, una página web que te daba 5 BTC gratis por completar un CAPTCHA. Gavin también es famoso por cofundar la Fundación Bitcoin en 2012, dejó la fundación en 2017. Hablando del tema, si has visto nuestro vídeo sobre la empresa que se está haciendo con el control de las criptomonedas, sabrás que Circle, el emisor de USDC, fue en realidad el primer Gold Member de la Fundación Bitcoin. También sabrás que antes de USDC, Circle se centraba en los pagos con BTC y quería que Bitcoin se convirtiera en un sistema de pagos. No debería sorprender entonces que Circle apoyara Bitcoin XT después de su publicación junto con BitPay, el mayor procesador de pagos de criptomonedas de la época, Blockchain.info, la mayor empresa de monederos de criptomonedas de la época, y los custodios de criptomonedas BitGo y Xapo, que fue adquirida por Coinbase en 2019. Lo que puede sorprender es que algunos mineros de Bitcoin también apoyaran a Bitcoin XT, pero no por las razones que cabría esperar. Volveremos a los mineros dentro de un momento. Se podría decir que estos eran los soldados del bando de los Big Blockers. Los soldados del lado de los Small Blockers se dieron a conocer durante los meses siguientes en las conferencias sobre escalado de Bitcoin celebradas en Montreal y Hong Kong, a las que Jonathan asistió. Ten en cuenta que Jonathan asistió a muchos de estos acontecimientos clave en la guerra por el tamaño del bloque. Los actores clave en el bando de los Small Blockers eran Gregory Maxwell y Adam Back, cofundadores de Blockstream, una empresa tecnológica que crea productos para Bitcoin. Gregory es famoso por ser uno de los mejores desarrolladores de Bitcoin, mientras que Adam lo es por aparecer en el documento técnico de Bitcoin. Otro jugador clave en el lado de los Small Blockers fue Samson Mow. Por aquel entonces trabajaba para un exchange de criptomonedas llamado BTCC y posteriormente se convirtió en el jefe de seguridad de Blockstream. Samson dejó Blockstream en marzo del año pasado para centrarse en ayudar a los países a adoptar BTC como moneda de curso legal. Como dato curioso, Blockstream parece haber desempeñado un papel clave en la adopción de Bitcoin en El Salvador. Hay muchas pruebas circunstanciales de ello. La más significativa es que el gobierno salvadoreño anunció que emitiría sus bonos volcánicos de Bitcoin en la capa 2 de Blockstream para Bitcoin, la Liquid Network. Como otro dato curioso, Jonathan señala en el libro que uno de los primeros inversores de Blockstream fue el gigante francés de los seguros AXA Group, cuyo antiguo CEO Henri de Castries era el jefe de las reuniones Bilderberg en el momento de que AXA invirtió en Blockstream. Como mínimo, da que pensar. Pero volvamos a los mineros. Parece que al principio los mineros de Bitcoin se mostraron indecisos sobre el aumento del tamaño de los bloques de Bitcoin. Por un lado, creían que un aumento del tamaño de bloque era razonable siempre que no fuera demasiado grande. Por otro lado, les preocupaban los efectos secundarios no deseados como una bifurcación dura. Jonathan explicó perfectamente la situación, citamos, "La mayoría de los mineros parecían estar de acuerdo en que tenían el control de la red y que era decisión suya. Sin embargo, creían que no disponían de suficiente información para tomar la decisión correcta. Algo así como marionetas sin sus titiriteros, por así decirlo". Esto enlaza con una de las cuestiones clave del libro. ¿Quién controla a Bitcoin? Recuerda que está en el título. Desde la perspectiva de los BitBlockers, los mineros controlan Bitcoin. Por lo tanto, si hay una bifurcación, la cadena que tenga más poder de minería es el verdadero Bitcoin. Esto es lo que nos han enseñado a creer en las criptomonedas. No obstante, los Small Blockers lo veían de otra manera. Desde su perspectiva, los nodos Bitcoin controlan a Bitcoin.
Para aclararlo, los mineros proponen bloques que contienen transacciones de BTC, mientras que los nodos Bitcoin validan estos bloques, los añaden a la cadena de bloques de Bitcoin y almacenan el historial completo de transacciones de Bitcoin, la cadena de bloques completa. Hace tiempo, todos los mineros de Bitcoin eran también nodos. Esto se debía a que la única razón para ejecutar un nodo Bitcoin era si también minabas Bitcoin. Hoy en día, los dos papeles están más diferenciados, con varios equipos de minería utilizando un nodo y muchos no mineros ejecutando nodos solo para ayudar a asegurar la cadena de bloques. En cualquier caso, mientras que los BitBlockers veían la bifurcación de Bitcoin con más potencia de minería como el verdadero Bitcoin, los Small Blockers veían la bifurcación de Bitcoin con más soporte de nodos como el verdadero Bitcoin, independientemente de la potencia de minería. Y por supuesto, son los desarrolladores de Bitcoin los que hacen el software de los nodos. Esto está relacionado con un desarrollo interesante durante la guerra por el tamaño de bloque y es la actualización Segregated Witness o SegWit que se introdujo en 2015. Esta actualización optimizaría las transacciones de Bitcoin de forma que, en la práctica, aumentaría el tamaño de los bloques. Además, SegWit permitiría crear soluciones de capa 2 para Bitcoin, como Lightning Network, que se propuso ese mismo año. Y lo que es más importante, las soluciones de capa 2 harían posible que Bitcoin se convirtiera en una red de pagos sin comprometer su misión monetaria. Más información sobre el Lightning Network en la descripción. Sobre el papel, SegWit era el compromiso perfecto entre lo que querían los BitBlockers y los Small Blockers y significaba que los mineros no tendrían que preocuparse. No obstante, en la práctica, los BitBlockers no estaban satisfechos. Según Jonathan, esto se debe a que, citamos, esta guerra giraba en torno al control y ellos querían el control. En otras palabras, a los inversores institucionales en realidad no les importaba escalar Bitcoin, solo querían una excusa para controlarlo. Lo extraño es que los mineros de Bitcoin parecieron unir fuerzas con los BitBlockers después de que se propusiera SegWit. Más tarde se reveló que a los mineros de Bitcoin tampoco les importaba escalar Bitcoin. Resulta que SegWit parchearía simultáneamente un exploit de minería de Bitcoin extremadamente lucrativo. Este exploit se llamaba Acid Boost y permitiría minar BTC un 20% más barato. Lo más increíble es que Bitmain, el mayor fabricante de equipos de minería de Bitcoin, había patentado Acid Boost en China. Esta ventaja les habría dado finalmente el monopolio de la minería de Bitcoin, no solo del hardware. En otras palabras, los mineros de Bitcoin no estaban realmente del lado de los BitBlockers, solo querían seguir ganando dinero. Y he aquí que el sentimiento de los mineros hacia SegWit empezó a cambiar tras el hackeo de la DAO en 2016. Si has visto nuestro video sobre Ethereum Classic, sabrás que el hackeo de la DAO provocó una bifurcación dura de Ethereum. Esto causó grandes problemas tanto a los mineros como a los exchanges de criptomonedas. Justo antes, los BitBlockers habían estado intentando impulsar otra actualización de Bitcoin llamada Bitcoin Classic, de la que parece que Ethereum Classic tomó su nombre. En aquel momento, otras empresas de criptomonedas fuertemente financiadas por la TradFi, concretamente Coinbase, habían empezado a admitir bloques de Bitcoin más grandes. Tras la bifurcación dura de Ethereum, los BitBlockers tuvieron que idear otra actualización de Bitcoin llamada Bitcoin Unlimited. En ese momento, estaba claro que hacer una actualización completa de Bitcoin no era el camino a seguir. El momento decisivo llegó en marzo de 2017, cuando los grandes exchanges de criptomonedas se convirtieron en small blockers. Bitfinex, Kraken, Bitstamp, BitMEX y otras entidades similares hicieron un anuncio sin precedentes. En resumen, la bifurcación de Bitcoin con más soporte de nodos sería el Bitcoin original independientemente de la potencia de minería. No es que fuera un problema. Los mineros se habían vuelto más escépticos respecto a una actualización completa debido a la bifurcación dura de Ethereum. Lo único que quedaba por hacer era encontrar una forma de convencer a todos los implicados para que apoyaran la bifurcación suave SegWit, y aquí es donde Litecoin entra en escena. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre Litecoin, sabrás que es una red de pruebas de facto para Bitcoin. Muchas de las actualizaciones de Bitcoin se llevan a cabo primero en Litecoin. Lo que quizás no sepas es que los mineros de Litecoin intentaron detener la actualización SegWit en Litecoin.
El motivo es que estos mineros estaban atados de pies y manos con Bitmain y otros mineros que utilizaban Acid Boost. Estas entidades podían ver que Segwit para Litecoin era un simulacro para Bitcoin y no querían que tuviera éxito. Por desgracia para los mineros de Litecoin, toda la comunidad de Litecoin estaba de acuerdo con Segwit, en gran parte debido a su fundador Charlie Lee, otro small blocker importante. La comunidad Litecoin básicamente obligó a los mineros a implementar Segwit, sentando un precedente para Bitcoin. Esto nos lleva de nuevo a la gran pregunta: ¿quién controla Bitcoin? ¿Son los mineros o son los operadores de nodos y los desarrolladores? La actualización Segwit de Litecoin sugería que la respuesta era esta última, y un artículo de un desarrollador que se hacía llamar Shaolin Fry ideó un plan para que fuera la respuesta definitiva. El plan consistía en orquestar la llamada bifurcación suave activada por el usuario o UASF. Esto implicaría que los nodos Bitcoin señalasen que dejarían de aceptar bloques de mineros Bitcoin que se negasen a implementar Segwit. A su vez, esto obligaría a los mineros de Bitcoin a señalar que tienen la intención de implementar Segwit. Para promover la iniciativa de base, Samsung creó gorras de colores militares con las letras UASF. Estas gorras las llevaban los small blockers en las conferencias de Bitcoin de todo el mundo para mostrar su apoyo a la iniciativa, que empezaba a ganar adeptos en la comunidad de Bitcoin en su conjunto. Lo fascinante es que la señalización de los nodos fue la forma en que la comunidad de Bitcoin votaba las actualizaciones en tiempos de Satoshi. Esto tenía sentido porque, como recordarás, todos los mineros de Bitcoin eran también nodos. Pero al igual que con los usuarios de nodos, la votación se dividió en dos tipos distintos: votación con nodos y votación con potencia de minería. Hoy en día, ambas formas de señalización son necesarias para que se produzcan las actualizaciones de Bitcoin, y las propias actualizaciones deben ser codificadas por los desarrolladores de Bitcoin. Por aquel entonces, esto no se entendía bien, sobre todo por parte de los BitBlockers, que empezaban a darse cuenta de que tenían que tomar medidas drásticas para detener a Segwit. La medida drástica que tomaron fue el llamado Acuerdo de Nueva York, una reunión de las mayores empresas de criptomonedas organizada por Digital Currency Group, a su vez una gran empresa de criptomonedas. Estuvieron presentes los pesos pesados de los BitBlockers, Bitmain, Circle, BitGo e incluso Ledger, el proveedor de monederos hardware de criptomonedas. Se cree que el documento resultante fue redactado por Meltem Demirors, ex empleado de DCG, ahora en CoinShares. El resumen es que los mayores exchanges, proveedores de monederos y mineros que representan el 80% de la tasa de hash de Bitcoin, se comprometieron con Segwit UASF, seguido de una bifurcación dura para alcanzar un tamaño de bloque mayor. Pues bien, los BitBlockers consiguieron su bifurcación dura, pero no la que querían. Otro grupo de BitBlockers realizó la llamada bifurcación limpia de Bitcoin para crear Bitcoin Cash. Sin entrar en tecnicismos, una bifurcación limpia implica bifurcar la cadena de bloques sin interrumpir la cadena original, una especie de copia y pega. Mientras tanto, la parte Segwit del Acuerdo de Nueva York se había puesto en marcha, una victoria limpia causada por la UASF. Con el paso del tiempo, quedó claro que la parte de la bifurcación dura del Acuerdo de Nueva York estaba muerta, y el CEO de BitGo, Mike Belse, envió una carta a sus colegas institucionales admitiendo su derrota. Los BitBlockers se dieron cuenta de que impulsar otra bifurcación dura de Bitcoin no tenía sentido, ya que probablemente no sería mayor que Bitcoin Cash. Muchos de los BitBlockers también habían cambiado su objetivo de controlar Bitcoin a controlar Ethereum. Ese es un tema para otro momento y para otro libro. En cualquier caso, Jonathan resumió la victoria de los small blockers de Bitcoin de la siguiente manera. Citamos: en el verdadero espíritu de Bitcoin y de su creador Satoshi, la UASF no surgió de una reunión oficial a puerta cerrada y en mesa redonda entre los grandes actores. En lugar de ello, se publicó abiertamente y fue promovida por un desarrollador que se hacía llamar Shaolin Fry. De alguna manera, un individuo desconocido, unos cuantos seguidores incondicionales de base y unas cuantas gorras encargadas por Samsung Mo se habían enfrentado a una empresa multimillonaria y habían ganado. Recordamos que pensamos que algo así solo podría ocurrir en Bitcoin. Ahora bien, esa fue una victoria mayor de lo que podrías pensar, porque también estableció el BTC como oro digital con las L2 de Bitcoin apoyando los sistemas de pagos.
Jonathan concluye el libro diciendo, citamos, Bitcoin demostró que podía ser el dinero controlado por el usuario que estaba destinado a ser, pero advierte que esto puede no durar para siempre. Citamos, cuando los principales beneficiarios de los sistemas monetarios controlados centralmente se den cuenta por fin del potencial del dinero impulsado por el usuario, puede que no les guste. Estas futuras batallas pueden ser sobre la resistencia a la censura, más que sobre el escalado y el límite del tamaño de los bloques. Esta vez es probable que el poder financiero y político inicie el conflicto. Esto nos lleva a la actualidad, con gestoras de activos como BlackRock solicitando un ETF de Bitcoin al contado, megabancos como JP Morgan involucrándose en la DeFi y reguladores financieros corrompidos por Wall Street lanzando ofensivas contra los exchanges offshore y las monedas estables centralizadas. Desde nuestro punto de vista, parece que los inversores institucionales están intentando hacerse con el control de todo el mercado de las criptomonedas, no solo del Bitcoin. Desde su punto de vista, parecen creer que si pueden controlar el comportamiento del precio y la disponibilidad de las criptomonedas, entonces los mineros, los validadores, los nodos y los desarrolladores no importan. La forma en que los inversores institucionales intentan controlar las criptomonedas variará probablemente según el caso. En el caso de Bitcoin, se ha especulado con que quieren manipular BTC del mismo modo que supuestamente manipulan el mercado del oro. Por cierto, JP Morgan fue multado recientemente precisamente por hacer esto. En el caso de Ethereum, está claro que lo ven como la red de pagos que se suponía que iba a ser Bitcoin, y todo lo que hemos discutido hoy sugiere que quieren controlar Ethereum tanto como sea posible. En teoría, esto es más fácil de hacer ahora que Ethereum es de prueba de participación. Tómate un segundo para pensar que estos inversores institucionales tienen literalmente billones de dólares en activos. Solo se necesitaría una pequeña fracción de ese montón de efectivo para comprar la participación necesaria para controlar todas las criptomonedas de prueba de participación del mercado. En ese momento tendrían realmente el control total. No obstante, todo esto depende fundamentalmente de si se permite a las criptomonedas operar libremente, es decir, de igual a igual o en exchanges descentralizados. Mientras BTC y ETH puedan operar libremente, incluso fuera de las jurisdicciones controladas por los Estados Unidos, será muy difícil hacer lo que acabamos de describir. Probablemente por eso los reguladores financieros están lanzando una ofensiva contra los nichos de criptomonedas que acabamos de mencionar. Hacen posible que BTC, ETH y otras criptomonedas escapen a la captura institucional. Incluso si consiguen tener éxito, seguimos teniendo monederos sin custodia. Pero si has visto alguno de nuestros vídeos sobre el Gafi, sabrás que su misión es eliminar todas las actividades con criptomonedas sin custodia, calificándolas como de alto riesgo. Una de las primeras medidas del Gafi es obligar a rastrear todas las transacciones con criptomonedas desde y hacia los exchanges de criptomonedas, poniendo en peligro la resistencia a la censura. Recuerda que esto es exactamente lo que Jonathan predijo al final de su libro. El resquicio de esperanza es que Jonathan también predijo que estos nuevos intentos de controlar Bitcoin y las criptomonedas no tendrán éxito. Citamos: sin duda, la historia se repetirá, ya que el poder establecido no apreciará alguno de los matices de los incentivos, cometiendo graves errores en el camino, proporcionando a los usuarios posibles ventajas tácticas que explotar. Dicho de otro modo, estas instituciones no entienden que muchos titulares de criptomonedas buscan algo más que ganancias a corto plazo. Tienen la misma imaginación que los primeros creyentes del Bitcoin. Pueden ver de lo que es capaz esta tecnología y cómo puede liberarles del sistema financiero actual. La diferencia es que ya no se trata solo de individuos, sino también de instituciones e incluso de algunos gobiernos. A los responsables de estas organizaciones les resulta cada vez más fácil imaginar en qué podrían convertirse las criptomonedas, y cada día esta imaginación está más cerca de convertirse en realidad. Y así, amigos míos, es como contraatacamos, utilizando nuestra imaginación para crear un sistema alternativo. Como señala Jonathan, citamos, el resultado está lejos de ser seguro, pero si nos esforzamos lo suficiente, puede que lo consigamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres ayudar a otros a aprender, tómate un segundo para compartir este vídeo con ellos. Si buscas un monedero hardware para guardar tus criptomonedas o un exchange para hacer acopio de las mismas, visita la página de ofertas de Coinburo.
Tiene grandes descuentos en los mejores monederos hardware y hasta $40,000 de airdrops, bonificaciones e incentivos en los mejores exchanges. El enlace estará abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos en un par de días. Que Satoshi esté con vosotros. Chao, chao.